Clase del día de hoy, hermanitos, como ustedes pueden ver o han observado desde ayer, estamos abordando directamente a estas lecciones, a a estos relatos, más la palabra Florida. Yo quisiera que no lo perdiéramos de vista, hermanitos, esta parte. La sanación que se está haciendo, pero también dentro de los relatos hay una enseñanza muy especial. Entonces, estos relatos de aquí a, nos faltan 4 relatos que son referentes a este tipo, ¿no? De ahí iniciamos la veintena de Iscuintli. Igual, con la veintena, la trecena de seis Iscuintli, vamos a trabajar con ensoñaciones. Los relatos se van a enfocar las formas de ensoñar, 13 formas de empoderar la ensoñación. ¿De acuerdo? Es importante que ustedes lo tengan presente, hermanitos. Son 13 formas que podemos utilizar herramientas, plegarias, ¿sí? Podemos utilizar música, ¿no? E incluso podemos podemos utilizar a nuestras mascotitas para poder ver a través de ellos. Y cómo yo les voy a transmitir de acuerdo a cómo nosotros nos los enseñan, ¿sí? Esta es la forma en que les estoy enseñando ahorita, hermanitos. Esa es la forma en la que nos enseñan los abuelitos, ¿sí? Esa es la forma en que nos despiertan el interés que dicen, a ver, hubo 5 formas de sanar en este relato. Cinco. Y si es que ustedes le pusieron atención, son más. ¿Alguien me puede decir esos 5 formas de sanar que que utilizó el sanador? Que es precisamente Tonalahcoquetl. ¿Qué es Tonalahcoquetl? Aquel que rescata, aquel que levanta el tonal, o sea, el espíritu levanta, rescata el espíritu de ese lugar. Es como, nuestro tonal es como este bolígrafo. Cae y hay energías que lo atrapan, ¿no? Similar a esto que nosotros estamos viendo. ¿Alguien me puede decir cuáles son esas formas de sanar que nos presentó el relato? ¿Sí? Aunque no sepamos el nombre, Tomás tiene. No, hágate cuenta, no es que hizo esto, es que hizo el otro, como que, porque fueron cinco formas de sanar lo que hizo el A ver, sanador. yo me animo. A ver, hermanita, la escuchamos. Yo la consideraría como la primera parte también de la sanación, la lectura. Desde que él la vio, él estaba ya percibiendo qué era lo que tenía. Ujú. Yo diría que esa es una, Sí. porque desde ahí empezó como que a trabajar, como que a ponerle, a decirle lo que había que hacer. Después, él, para que pudiera hacer la ceremonia, él tenía que prepararse. Entonces yo asumo, quizás, que él desde ahí ya también estaba haciendo el trabajo. Cuando él le pide permiso a ella para trabajar y ella se lo da, desde ahí él ya debiera empezar a hacer su trabajo también ya más en forma. Cuando ya le pide que le traiga el material, las velitas, el copal, la comidita y todo, ya esa es la tercera forma de sanación, que ya es como poner el altar. eh, Tenía que ver con los días también. Eh, um, Después la otra que le pide ir a recoger la tierra, yo pienso que él estaba ahí presente de alguna manera, porque desde mi conocimiento, que pues es poco,
pero entiendo que para levantar la sombra también él como sanador tiene que ir, ¿no? A llamarla. Entonces Ujú. ahí son cuatro. La quinta, cuando él le dice, cuando yo tome el agua, ya le estaba haciendo como que una limpieza, otra sanación, ya estaba llamando a la sombra desde su energía, desde su poder. Esa yo lo consideraría como la quinta. Eh, Después, todavía eh, terminó toda la sesión, bueno, no toda la sesión, como cada sesión considero yo que es una forma de sanación por cada una. Ahí ya son, pues, cuántos días se aventó, ¿no? Cada una tenía que ver con una ceremonia que implica el antes, durante y después. Sí, Aunque no lo mencionó, y por ahí usted dijo esa palabra exacta, él no se lo dijo, pero él seguía haciendo trabajo y veía más allá de lo que incluso le decía a la persona. Entonces, para mí es como, no, pues ya vamos como más de 10 si lo contamos así. son más de 10. Y Sí. después todavía yo considero que cuando ya estaba durmiendo bien, yo sí lo haría, es como todavía te quedas como sanador, como en una especie de vigilancia, como para que Ujú. todas las energías se asienten. Porque si bien para mí el recoger, o como usted dice ahorita el ejemplo, yo tiro la pluma y las energías la agarran, pero cuando yo recupero la pluma, las energías no es como que, ah, sí, toma, ya, qué chido, ¿no? Ahí te las doy, sino que van a tratar de recuperar, de jalar lo que ya adquirieron, de, no, pues me la quedo, no quiero soltarla, ¿no? Como la voz que escuchó de Chalchihuitlicue, de no la dejen ir. Entonces el sanador ahí también tiene que como que calmar esas energías, como darles tranquilidad y esa es otra sanación. Puedo equivocarme, usted corríjame, pero Sí, yo sí, consideraría son por lo todas. menos esas, así, por lo menos más otras que pues no vi o no sé, ¿verdad? El arco iris formado por el agua que escupió hacia el cielo. Ajá, esa es otra forma. Que dice, si es que se forma el arco iris, quiere decir, o sea, al soplarle el agua, se forma el arco iris, quiere decir que tu energía, tu tonal sigue contigo. Y si no aparece, tenemos que recuperarlo, ¿no? Ajá, ¿qué más? Hay más, hermanitos. ¿Les doy pistas? Eh, Sebastián, ¿y se podría considerar el limpiarse a él mismo? Porque cuando uno trabaja con las energías, yo entiendo que uno se vuelve como sanador, como un canal. Entonces, algo definitivamente se tiene que pegar. Y aunque no lo Sí, menciona, está como por ende entendido que él también tiene que limpiarse, ¿no? ¿Eso se podría considerar también? sí, así es, hermanita. Hay más. ¿Les doy una pista? Tlecuil, vaso con agua. Necesito yo mínimo, como mínimo. Sí, ¿alguien más, hermanitos? ¿Alguien más detectó otras técnicas de sanación? Ajá. Como Y limpia con truena el huevo. huevo, si el Sí, la huevo limpieza truena con el huevo. Ajá, la en el limpieza con el tecuil. huevo, si el huevo truena muy fuerte en el tlecuil, Ajá. también hay una señal. ¿Qué más? Lo pone en el vaso, lo pone en agua también. También es una lectura, ¿verdad? Ajá. El mezcal. Y porque le dice que Eh, es de espanto lo que ella tiene. Le dice sí. que fue espanto con el río cuando se cayó. Y entonces tiene que levantar la sombra. Ujú. Ajá. Que lo hace con tierrita. O sea, necesita una serie de cosas, lo de siempre, las velitas, mezcal, como dice el hermanito, necesita agua de manantial, si mal no recuerdo, y Sí. flores, flores y pedir permiso pedirle permiso a la señora Chalchiclicue para recogerla, ¿no? Eso es lo del Ujú. espanto que recuerdo, que más tiene. ¿Qué Sí, voces hermanita. escuchaba? Le preguntó, ¿qué voces escucha? Y ella le decía que agárrenla, agárrenla, porque el Chalchihuitlico era la que estaba allí presente. Ujú.
Ahora, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que intuyen? ¿Qué ceremonias intuyen ustedes desde lo que ya conocen, desde lo que ya hemos visto, que no se mencionaron, pero sí se hicieron? El uso de la tecocolí. Ajá, ¿qué más? Cuando les digo yo a ustedes, donde quiera que vayan, si van a visitar a una energía, a un abuelito, a una abuelita, siempre vayan de Traje. traje, de traje. Entonces, indiscutiblemente el sanador le habrá dicho a la muchacha, vas a ir a traer, y sí le dijo, vas a ir a traer, pero vas a pedir permiso. Vas a pedirle permiso, dame permiso de agarrar un poquito de la tierra que hay aquí. Pero tienes que dar, ya no le dijo que le tiene que dar flor, le tiene que dar un poquito de mezcal y hablarle a la abuelita. ¿Quién es? Uno de ellos dice el hermanito Salvador, pues sí, Chalchihuitlico es la que decía, agarren la guerra, agárrenla, que no se vaya. Pero eran muchas voces. ¿Quiénes serían los demás? ¿Quiénes creen que serían los demás? Ahí hay una Los clave. tlaloques, Los tlaloques, ¿quiénes más? Sus el nahuales. ahuizotl, ay, ¿Perdón? perdón, el ahuizotl, El ahuizot posiblemente. Los subnahuales. Los nahuales, sí, sí, los nahuales que viven en el agua, sí. Pero ¿quiénes serían? Las energías, ¿no? Incluso, acuérdense, y eso es un secreto a voces, los niños que fueron ahogados en el agua. Pero ojo, no es que yo agarre a mi niño y lo lleve y lo ahogo. No, tal vez me sancione un poco aquí YouTube y espero que no. Cuando haces conexión, cuando empiezas a trabajar con Chalchihuitlicue, las energías son muy celosas. El trabajo es para las mujeres en sus días de menstruación, van, van al río, se bañan y dejan que ese líquido le ofrendan a la abuelita Chalchihuitlicue. Y ese óvulo es una vida. Ahora, para nosotros los hombres, es en ese mismo río, pues dejar el líquido seminal ahí, tener relaciones con la abuelita Chalchihuitlicue. ¿Y qué son? Son nuestros hijos, ¿no? Cuando se trabaja con a la abuelita Chalchihuitlicue, se hace este trabajo como un tipo pacto, no diciéndolo tal cual, mira, yo me entrego a ti, no, sino decirle, tú, yo, queremos trabajar juntos. ¿Mm? Son muy celosos. Aquí, cuando queremos trabajar con Chalchi, por eso los abuelitos dicen, yo me acuerdo que tenía bueno, ni tan chamaco, ¿no? Pero mis 33 años, yo le decía a los abuelitos, enséñeme, vas a tener problemas. ¿Pero por qué? Vas a tener problemas. En primera, con tu familia, ¿no? En segunda, no vas a resistirte si duermes con tu pareja, pues a tener relaciones, ¿no? Pues tienes que dormir por separado. La abuelita Chalchi es celosísima, es posesivísima. Si tú te entregas por un año con ella, obtienes muchos.
pero muchos regalos de ella. ¿Cómo qué? Como el hecho de saber conectarte con ella, comunicarte con ella, porque tienes una relación con ella. Después, después de un año, tú cierras esa relación, sigues trabajando, sí sigues conectándote con ella, pero no con la misma intensidad. ¿Me entienden? A eso se le llama a nosotros, lo que le llamamos nosotros metafóricamente, que son los seres que viven ahí, que por eso dicen, atrápenlo, atrápenlo. Ujú. Ese es uno. Pero también son personas que se ahogaron en el agua, quizá no en ese río, pero de todo lo que arrastra a veces en tiempo de lluvias, arrastran todos estas personas y Chalchihuitlicue los matan, ¿no? De una u otra forma. Entonces, por eso es que los atrapan. Ahora bien, entendamos una cosa. Cuando nosotros vamos al río le llevamos dos velitas. Por eso los que pues han venido y les agradezco, han venido aquí a la casa. Cuando vamos allá al ahuehuetito, yo les digo, préndanle dos velitas al abuelito ahuehuete, porque lo que le estamos ofrendando es esas dos velitas también al ahuehuete y los que se quedaron en el río. Si, si se acuerdan, aquí está el ahuehuete y atrás está el río, ¿no? Ese es uno. ¿Qué más? ¿Qué más creen ustedes que han visto y de estas sanaciones ustedes ya los han aplicado? Levantar las sombras, ¿se acuerdan que hasta tuvimos un taller? Las hermanitas y los hermanitos vinieron aquí y nos fuimos a Xochimilco en la comunidad donde yo trabajo. Hicimos sanaciones, ¿no? Los escucho, hermanitos. Y coméntenos qué aprendieron de esto. ¿Aprendieron algo? O simplemente, pues, qué bonita, qué bonito relato, qué bonitas tradiciones tienen en los pueblos. Pero estos relatos no son para coleccionarlos, son para aprender y a practicar lo que se enseña. ¿Alguien más quisiera comentarnos qué aprendió y cuál de estas sanaciones, pues ya los han aplicado? Lo del huevito creo que la mayoría no lo sabe hacer. No sé, los escucho. Pues Ajá. yo digo que sé hacer lo básico, no sé leerlo mucho ni interpretarlo. Lo he hecho, pero a veces sí me quedo como que no tengo ni idea. Así, el más como dramático era literalmente un hombre encapuchado con báculo. Bueno, en esa época yo ni sabía que era un báculo. Ujú. En la clara de un huevo de mi mamá. Y yo así de, mamá, es que se ve una persona. Y yo así de, no sé ni qué onda, o sea, una persona completamente con todos los detalles. ¿Y qué hacía ahí una persona? No Sí, supe. sí, hermanita, son energías que se adhieren a nosotros, que les encanta nuestro aura y se nos adhieren. Y a veces nos atacan en la noche. A veces amanecemos con moretones o con dolores. Por ejemplo, en mi caso, el brazo derecho, como si yo fuera un gatito que me hubieran jalado todo mi peso, lo jalaran con mi brazo. Todo esto lo tenía entumido y no me acosté de este lado. Entonces, en la mañana me empecé a limpiar con un huevito de guajolote, porque también importa mucho de qué ave. Me limpié y le eché un poquito de alcohol. En un pequeñito de algodón le puse y le prendí. El chiste es que explotó y el humo hizo la forma de un cráneo humano. Entonces, la interpretación sería, en los viajes que hacemos en el Mictlán, hay un ser que me dijo, a ver, vente para acá, tranquilo, como que estás trayendo mucha gente aquí y eso para nosotros
no nos interesa tanto, como que están invadiendo nuestro espacio, ¿sí? Y entonces el día de hoy aproveché de que pues, fue el abuelito que estaba un poquito malito del resfriado y de su edad también, ¿no? Entonces yo le decía, mejor te llevo al doctor a ver qué nos dice para que tú también estés tranquilito. Dice, sí, mejor vamos, ya fuimos. Dice, no, pues sí es la gripa y todo, si quiere le doy unos antibióticos. Pues con eso no podemos hacer nada más. Bueno, ya nos venimos. Pero entonces yo le decía, me pasó esto. Sí, dice, hijo, es que estás yendo mucho allá. Es como si tú cada ratito vienes a mi casa. Pues, bueno, ¿qué te traes, pues? ¿Qué intención traes, no? Esto es lo mismo, porque le platiqué del cráneo que se formó al explotar el huevito. Dice, sí, hay alguien que no le gusta que tú viajes allá. Bueno, pues se va a aguantar, le digo, porque pues yo seguiré haciendo, ¿no? Bueno, hermanito, sí, son interpretaciones, son lecturas que vamos a hacer y justamente lo que nadie mencionó es sobre los sueños. Cuando le dice el abuelito, parece que tú no duermes, tienes insomnio. Sí, es que cuando empiezo a dormir, siento que me espanto rápido, me sobresalto porque dice, agárrela, agárrela, agárrela. Y eso no me deja dormir. También ese es como un diagnóstico que dice, esta sí la atraparon, ahí se espantó, ¿no? Y termino diciendo, para que le demos la palabra a la hermanita Leti y a alguien más si quieren, de que la abuelita siempre quiere su ofrenda y su mejor ofrenda de ella es el mezcalito. Para la mayoría de las energías es el mezcal. ¿Por qué? Porque es símbolo de la sangre de la abuelita Mayahuel, es símbolo de la sangre de la gran estrella que se enamoró de Quetzalcóatl, ¿no? Desde esta parte, cuando decimos, nosotros comemos tonacayot, nosotros comemos nuestra carne, pero lo que estamos diciendo es que comemos el maíz, porque estamos hechos de maíz, o como la ceremonia de Tzoali, el amaranto, hacen a Huitzilopochtli o otras representaciones de las energías y dice, terminando la ceremonia, venga para acá, ¿no? Y dicen los europeos, bueno, dices que son caníbales, comen, se comen entre ellos. Pero bueno, no somos los únicos. Hasta en la actualidad se sigue practicando. Pero claro, del muerto se espantan y de él se abrazan. Sí, hermanito, gracias, hermanita. Socamati, hermanita Leti, la escuchamos. Ah, La Socamati Temastiani, espero me escuchen bien porque anda medio mal mi internet. Eh, Sí, bueno, hermanita, la yo escuchamos bien. sobre el levantamiento de sombra, este, yo tomé curso de levantamiento de sombra y toda la cosa, ¿no? Pero, pero es Sí, muy distinto a como usted lo hizo. A mí me tocó estar en el temazcal de mi padrinito Nahui Zipacle, cuando una de las hermanas llevó a su hija para que le levantara la sombra. Yo cuando vi a esa chica, pues era una muchacha prácticamente sin vida, o sea, pálida, 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 muy desmejorada, no sonreía, o sea, como que, como que su ser no estaba presente del todo. Y yo hasta le comenté a una de las hermanitas, le dije, oye, ¿cómo ves a la hija de la hermanita? Y me dice, no, pues como que anda medio mal, ¿no? Le digo, sí, ¿verdad? Está muy rara. Pero bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Entonces, ujú, usted decidió hacerle el levantamiento de sombra. Y sí, digo, me tocó ver cómo la vela se apagaba y de repente, de la nada, aunque soplara el aire, se vino como que un aire fuertecito, apagó la vela, ¿no? Y después se volvió a prender, ¿no? Y en el trabajo que realizó con esta chica, pues
como que sí sucedieron varias cosas muy, muy, muy extrañas, muy raras, ¿no? Y cuando usted terminó, recuerdo que la chica empezó a cambiar en su tono de su piel, que era color vainilla prácticamente, ¿no? Le empezaron a salir Ujú. chapas, ¿no? Sus chapitas, y empezó a sonreír, cosa que no había hecho, porque era una chica extremadamente seria, apática, ¿no? Y ahí como que regresó a la vida. O sea, ese levantamiento de sombras sí me sorprendió mucho porque dije, wow, o sea, dije, qué increíble, ¿no? Hay muchas cosas que pues la gente piensa que no existe o que a veces hay personas sanadoras, ¿no? Que las tiran de locas, ¿no? Pero realmente, pues la gente que se dedica a eso, pues sabe su trabajo, ¿no? Y lo hace, eh, pues aprovechando ese don que tiene, ¿no? Para ayudar a los demás de corazón, ¿sí? Es cuanto temas, Yanit, la Socamati. Tlazocamati Noicnitzin, en este caso la hermanita es por su papá. Le ha dejado mucho que él, a pesar de dónde está desde el Mictlampa, que la influya. Entonces, ella no lo dice, pero desde su ser dice, le dice a su papá, habita en mí. Y esa energía de su papá es el que está absorbiendo toda su energía, ¿no? Entonces yo le decía, yo le hablaba a su papá, le digo con mucho respeto, yo creo que también yo soy padre, tengo a mis niñas, bueno, ni tan niñas, ¿no? Tengo mi hijo que también ya está en mi clampa, uno de ellos, pero pues a mí no me gustaría que usted, pues, se esté alimentando de su energía porque quiere estar en este plano, ¿no? Te ofrendo esta velita y te pido de favor, no te estoy retando ni mucho menos, te lo pido con respeto, pues que viva tranquila ella, ¿no? Se suéltala, déjala. Y hay una parte que es ser como mediador entre los del Miclampa y los que estamos aquí, es decirle, mire, si en verdad la ama, desde donde está usted, envíele energía que viva tranquila, que en algún momento pueda estar conviviendo, compartiendo su vida con otra persona, pero si no lo decide así, pero que esté en paz. Porque yo las veces que la había visto, la hermanita está muy triste. Y entonces, las primeras veces yo no me comprometí ni dije, sí la podemos sanar, pero prefiero reservarme, ¿no? Porque justamente es uno de los códigos que se manejan de que, a ver, tú, vente para acá, te voy a sanar. No, sino que es empezar a influir. La segunda vez que van, porque yo le decía a la hermanita, le digo, vamos a estar en el Calpuli Huitzilin, vamos a hacer unas sanaciones. Y su mamá le decía, no, creo que no vamos a ir, mijita, pues no hay posibilidades, pues hay trabajo. Y dice ella, la hermanita que le estuvo, insiste, vamos a hacer allá, a platicar con el tema este año. Si ahora tú y si ni siquiera cuando viene aquí a la casa no, ni le dices nada, no, si es que quiero visitarlo, quiero platicar con él. ¿No? Y por eso cuando llegaron, les digo, pues vamos a sanar. Sí, acepto, ¿no? Pero bueno, hermanitos, es esa parte que en este relato encontramos muchas sanaciones. Otra cosa, los que les digo, los que viven en el río, los que viven en el aire, los que viven en, en nuestro cuerpo, también son energías. Por eso les decía, para entrar a la montaña también hay que hacer una ceremonia, ¿se acuerdan?
con nuestro bastón al lado izquierdo, abrimos para entrar. ¿Por qué al lado izquierdo? Porque estamos abriendo el portal para poder conectarnos con lo espiritual en la montaña. Al lado derecho cerramos esa energía espiritual. Ahora nos vamos completos con nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo espiritual. Eso es importantísimo para evitar estas cosas. Cuando nosotros empezamos a creer más, cuando nosotros empezamos a trabajar con las energías, es mucho más, nos volvemos mucho más susceptibles, perceptibles a las energías, ¿sí? Decía alguien, si yo no los veo, si yo no creo, no me pasa nada. Digo, no es así, aunque tú no creas. Es peor. Quieres que te sanen, pero si tú no crees, no va a suceder. Sí. Una hermanita está como en coma y me dicen, sánela. Le digo, ¿creía ella en esto? No, pues ella es doctora y no creía en esto. ¿Para qué perdemos el tiempo? Pero usted es bueno, dicen. No, hermano, yo no soy de ese tipo. Que hay así personas, sí, pero yo no. Si ella no está de acuerdo, pues yo no puedo. Sí. Pero bueno, hermanitos, entonces todas estas herramientas creo que sí ustedes se dieron cuenta, ¿sí? Y este es el segundo relato, ¿no? Mañana veremos el tercer relato de este tipo. Algunas veces ya les he platicado de manera rápida el encomendarse con los abuelitos que ya trascendieron, que en la religión católica le llaman como ánimas del purgatorio, ¿no? Que justamente también es honrarlos y justo ahora que vamos a trabajar con estas energías, ¿no? Bueno, ¿hay alguien más que quisiera compartirnoslos? Y si no, avanzamos con lo que nos corresponde el día de hoy, ¿no? Bueno, hermanitos, Coat, para este trabajo recordemos que Coat es serpiente. Y desde su nombre lo dice, hermanitos, desde su nombre. Dice Coa, herramienta para la labranza, para labrar. ¿Qué vamos a labrar? El agua. Vamos a forjar, vamos a empoderar el agua. ¿Cuál agua? Esta agua. Sí, vamos a empoderar y transformar a través de las ceremonias, a través de nuestro volátil, estas aguas, tomando conciencia. ¿Y eso dónde lo dice? Ceremonias de prácticas nahuálicas. ¿Y dónde dice? En el Facebook me dice, oiga, pero si los Amochtin no hablan náhuatl, hablan mixteco. ¿Y dónde lo dice? ¿No? Pero yo dije, te dejo expresarte, tienes razón. Sí, tienes razón. Bueno, entonces miren, donde lo dice en esta ceremonia, hermanitos, vean esta ceremonia. Este ave es un volátil, pero vean las manitas de la persona. Por eso en los stickers traté de decirle a la IA que esto los moviera sus manitas, ¿no? Los mueve, les hace esto, como llamándoles su atención para el que lo vea, que diga, chihuahuas, eso no me había dado cuenta de que son manos humanas, pero la cabeza es de un ave. ¿Y de qué creen? De una guajolota, de un guajolote. ¿Les suena eso? Del guajolote, de la guajolota. Hay relatos sobre eso, ¿sí? Que tienen cuerpo de guajolotas y luego se ponen allá, se posan en el árbol, ¿no?
Y las ceremonias, bueno, todas estas ceremonias están ataditos, hermanitos. Aquí miren, estas son las 4 columnas que sostienen el trabajo nahual. ¿Alguien me puede decir cuáles son esas 4 columnas que sostienen el trabajo nahual? ¿Cuáles serían? Ujú. Sabiduría, fuerza de voluntad, pues sí, los Ajá. 4 Javes. ¿Sí? Sería eso Sabiduría. los jades, los 4 pilares que sostienen el nahualismo, que sí o sí los tenemos que practicar. Sería Ajá, la matemática, el matemáticas. tiempo, ajá, perdón. No, adelante. sí, sí, son Sería la 4. cuenta del tiempo de Mastiani, la matemática, la geometría, la herbolaria Ajá, y, 2. y el que es la otra cosa, Ensoñación. se me olvidó. Ensoñación, 3. Falta uno. La lengua, Ajá, pero ¿cómo lo nombraríamos? La la, palabra Florida. la La palabra palabra florida. Florida, Ajá. el huevo es tlastoli. Otra. Hay que saberlos eso, los 4 pilares son. Y no tan solo lo digo yo. Si algunos de ustedes han visto sus videos del abuelito Artemio Solís, él los menciona en uno de sus videos. Nahui sería Malinalpa, Tecatl, o sea, la medicina sagrada. La medicina sagrada en crecimiento. ¿Por qué de Malina? Porque tu medicina debe de estar en crecimiento, empoderándote. Yo sé que ahorita lo que vimos hoy, lo que analizamos el video del relato, ya pensaríamos diferente, ¿no? Ya aprendimos muchas técnicas de sanación que no les di el A, B, C, D, E, no se los di, no, pero tienen una idea de cómo sanarlo, ¿sí? Cómo sanar, pero también está su creatividad de ustedes. Somos creadores y co-creadores. Bueno, regresando. Malinal, Pastecayotzin, la medicinita sagrada de la herbolaria. Xochitlastoli, y es lo que estamos aprendiendo. Xochitlastoli, la palabra florida, ¿no? ¿Qué más? La ensoñación. Nosotros debemos de aprender a ensoñar, pero con objetividad. Porque si nomás lo hacemos como que con morbo, a ver qué pasa. No, no nos arriesguemos, porque no es un juego. Sí. Y el último, lo que dicen ustedes, que es la geometría sagrada, que ahí va integrado la numerología, la magia de la interpretación de los sueños sería en la ensoñación, que también es parte de ese hermoso pilar. Sí, les decía yo el presagio, también la matemática sagrada, el presagiar a través de los maicitos, ¿sí? Los abuelitos utilizan en los maicitos el maíz como parte de la búsqueda del presagio, la lectura de las estrellas, la lectura de la luna. Por ejemplo, a mí me da mucho gusto que como 2 hermanitos ya nos mandan hoy cómo está la luna, si hay luna llena, todo eso, ese registro nos debe de servir para que cuando nosotros querramos cortar una plantita sagrada, preparar una medicinita, saber cómo y para qué, con qué energía lo estamos haciendo, con qué energía. Recuerden que la luna nueva es precisamente para renovar, ¿sí? Para renovar
Y cuarto creciente es para alimentar nuestros hábitos, para alimentar nuestras plantas que carguen de esa energía de la madre tierra, del aire y del sol. Y en luna llena podremos nosotros cortar nuestras plantas porque es cuando tienen su mayor potencial de luz, ¿no? Para que nos pueda servir esa medicina para crear medicina de luz. Ahora, yo que esa misma plantita lo utilizo para crear medicina de oscuridad. Entonces sería en el cuarto menguante, en el último día del menguante, cuando está todo oscuro, corto esas plantitas. Todo eso es súper importante, ¿no? Y eso nos lo va a explicar. Sí, hermanitos. Sí, lo vamos a ir explicando. Sí, incluso le vamos a dedicar un curso específico a estos cuatro pilares para poder entenderlo y poder aplicarlo. ¿Entienden? Ya estamos abordando la gran mayoría, que no lo especificamos. Este es de herbolaria, este es de ensoñación, este es de geometría sagrada, este es de ensoñación. Estamos ensoñando. Ahorita estamos viendo la palabra florida, ¿no? Bien, entonces no se nos olvide y por eso es que tiene un atadito, es un todo. Y aquí tiene, miren, de color blanco, precisamente es la pureza de cada uno de ellos, de cada uno de estos pilares. Además de que esto nos va a sostener la energía intuitiva, perceptiva de las energías femeninas. ¿Por qué femeninas? Porque Chalchihuitlico es una energía femenina. ¿Se acuerdan que estos mismos colorcitos que ven ustedes aquí los encontramos en la faldita de Mayahuel? ¿Sí? Estos, miren. Y sobre esto tenemos 3 barras de ocote, que es la creación de la disciplina para conectarnos con nuestra energía femenina. En estas ceremonias que nosotros vamos a hacer, tenemos que trabajar con nuestro espejito de obsidiana. Y el espejito de obsidiana no es más que nuestro ser interno, esa conciencia, ¿verdad? De limpiar nuestro espejito humeante para que también toda esa disciplina lo convertamos en sabiduría. Si yo me conecto conmigo mismo, lo trabajo, lo empodero, lo convierto en sabiduría, esa sabiduría lo debo de utilizar para ofrendar como medicina, ¿sí? Por ejemplo, yo les digo, vamos a agarrar este huevito, ¿sí? Vamos a limpiarnos. Le doy mi aliento y ahora voy a leerlo en un vaso de vidrio o lo voy a leerlo metiéndolo en el brasero o en el tecuil. A veces nada más hace suavecita, pues no estaba tan cargado de energía, pero a veces casi una granada de expansiva, ¿no? Y se viene encargada de energía. ¿Y ahí qué estamos haciendo? Estamos cambiando, ofrendando una vida para que absorba la energía y llegue a la gran fuente que es el abuelito fuego. Es algo, es algo curioso como cuando una vez en una clase yo les decía, platicaba el abuelito, dice, hay niños que se enferman, pero pues están como destinados como para morirse, ¿no? O sea, ya con la enfermedad que tienen. Pero si tienes la habilidad y lo trabajas y lo estudias, te vuelves como ese intermediario, como ese medium, ¿qué vas a hacer? Agarras al perrito
al perrito lo limpias. Haces esa ceremonia de que le dices al abuelo Mictlantecutli, Mictlancihuatl, te cambio esta vida por esta vida. ¿Ah? Pero sí le tienes que ofrendar a él. Pues su vela, su mezcalito, su copalito, su tabaquito. Y si logras hacer eso, porque también depende de mucho de la palabra florida. El perrito muere y el niño vive. A propósito, este perrito se pone en ayuno, solo se le da agua, y pues ofrenda su vida, ¿no? Suena, suena muy cruel, pero sucede, sí, pero hay que trabajarle mucho, ¿no? Por eso nos dice de Coat es labrar nuestro serpiente de agua, labrarlo, formarlo, forjarlo, empoderarlo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a empoderar? Recordemos que para empoderar nuestro serpiente tenemos que ir desechando lo que no nos corresponde tener. ¿Sí? Los miedos, por ejemplo. Chalchihuitlicue viene de la palabra chalchihuitl, como jade. Chalchiu. Chalchihuitl, que es el jade. La, la vocal I es la de posesiva, ¿no? La vocal es la posesiva, la de su, la de ella, ¿no? La de cue, la palabra cue viene de la palabra, que es la raíz de la palabra cuellich, falda. Entonces, fíjense cómo lo vamos a leer. Y ese es justo para entender de que los abuelitos leen de abajo hacia arriba, de derecha hacia la izquierda. Miren, aquí diríamos, ¿no? Falda, la de Chalchihuitl, la de la falda de Jade, la de su, la de su falda de Jade, ¿no? Entonces, si la de la falda de Jade, pues es justamente los ríos, los lagos, los manantiales, ¿no? El nahual que labra su propio cuerpo a través de ceremonias sagradas y así convertirse, pues eso de lo que anhela, ¿no? Por eso está aquí, mire, aquí está. Me decía un hermanito, y siempre surge esto, ¿no? Igual compartíamos una pequeña charla, y ya ven que uno a veces anda bien disponible, aunque ya no le da tiempo de otras cosas, ¿no? Y me dice, oye, tú hablas mucho de tona. ¿Qué es el tona? ¿Qué es el náhuatl? ¿A poco sí está escrito en los Amochtin? ¿Qué dices tú? O sea, los códices. Le digo, sí. Sí está. A ver, dime, ¿dónde está, pues? Dime, ¿en qué parte? Ya ven que así es la gente. Dime, ¿en qué parte? ¿En qué? ¿Dónde está dibujado? ¿A que sí te lo muestro? Árale, pues. Coatl, ve aquí. ¿Qué es lo que no encaja aquí? ¿Y qué es lo que no entiendes? Tú no lo asimilas. Ah, chihuahuas. Las manos. Ujú. ¿Qué más? Los pies no son pies humanos, son de un ave. Ajá, ¿qué más? Tiene alas. Así es. ¿Y cabeza de guajolote? Sí. ¿Has escuchado un relato que dice? Y entonces se escuchaban las risas, pero como cuando las guajolotas o los guajolotes hacen el de su sonido, ¿no? Decía un niño que se engordo, gordo, 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 ¿no? ¿No? Ese vocabulario. Dice, sí.
¿Y ahora me entiendes? A Chihuahuas dice, no. Pues sí, ¿no? Digo, pues, ¿tú qué opinas? O sea, tú también tienes el poder de interpretarlo. Sí, está bien. Entonces, hermanitos, justamente aquí nos está mostrando eso. Y si se dan cuenta, si es que no todos, en la gran mayoría vamos a tener que el espejito siempre va a estar, por lo general, siempre en la base de un ocote, de barritas de ocote. Y que decíamos, cada ceremonia primero hay que encender el fuego con el ocote. ¿Eh? Y el ocote también tiene su historia porque justamente el ocote, ¿y por qué no de ahuehuete? ¿Y por qué no de encino, por ejemplo? ¿Por qué tiene que ser el ocote? ¿Se acuerdan del abuelito Tlaloc y su yerno, el que no quería ir a trabajar? Y de su hija Chantico, ¿no? Eso ya les contaba un relato sobre eso, de que el abuelito Tlaloc pues llegaba a su casa, pues su yerno ahí nomás se la pasaba, no se iba a trabajar. Él le dice Tlaloc a su hija Chantico, oye, ya dile a tu esposo que se va a trabajar, pues a que se la pasa de flojo. Dice, no, papá, pues es que él es el que hace cocer tus alimentos que comes calientito cuando llegas. No, pero yo no lo quiero ver aquí, ¿no? Ya un día harto también de el yerno, pues se enoja. Pues meramente, pues me largo, pues. Aunque Chantico le dice, no, no te vayas, ya me voy. Se fue, se fue a esconder. Y, y llega al lado de un ocote, que te ven, si ustedes han visto que los ocotitos a veces tienen como que espacios ahí, y se mete dentro, se esconde, una lucecita pequeñita que está ahí apareciendo. Llega a la casa Tlaloc, pues ya quiere comer y la abuelita Chantico le dijo, no, pues ahí está tu comida cruda. ¿Pero por qué cruda? Pues tú sabes que el alimento cocido es mejor, ¿sí? ¿Y el flojo de tu marido? No, pues ya se fue. Tú lo corriste casi, cada rato lo estás discriminando. Y pues no le supo la comida, dice, pues búscamelo. Les dice a los tlaloques, me buscan a este amigo hasta debajo de la tierra, ¿no? Empezaron a buscar en las rocas, en diferentes lugares. Hasta cuando él mismo Tlaloc se queda pensativo, dice, ¿a dónde estará este camino? Con la vista periférica ve que hay una lucecita ahí prendiendo. Ah, dice, ya te vi, canijo. Con su Shukoa, ¿no? Le avienta un rayo. Y ahí estaba. Y le dice, pues ven, vamos, ya no te diré nada ahora, vámonos a la casa. Necesito que estés allá, aunque no salgas a trabajar para que se cosan mis alimentos, ¿no? Dice, pues, no, como que sí, como que no, no, pero ahora me vas a respetar, sí, vamos. El chiste que lo convenció lo lleva a la casa, pero el abuelito Tlaloc no es tonto. Ok, dice, ahora sí me lo voy a atrapar. Va al río, le pide consejo a Chalchihuitlicue y le dice, llévate estas 3 piedras, ya están preparados. 1, 2, 3. Y es donde va a cocinar tu hija Chantico. Con esto ya no se escapa tu yerno. Siempre vas a tener comida. Y para los demás tus hijos. Y por eso desde entonces, pues siempre que se cocina, en los pueblitos todavía se utiliza las 3 piedritas, ¿no? El de Temanastetl. Temanastetl. Las piedras que sostienen, pero que también que resguardan al abuelito fue. Por eso, de ahí que el ocote se utiliza para encender el fuego, porque justamente ahí es donde se esconde, ahí es su hogar del abuelito fuego, donde se resguarda.
¿no? Por eso el ocote que se utiliza en cada ceremonia, ¿no? Y bueno, esta telita como manta, pues la impecabilidad de esas ceremonias, el torcidito de Isle, que nos habla de la fibra, que nos habla de disciplina, que a veces tenemos que sacar, válgame la redundancia, la fibra que tenemos, ¿no? La fuerza, la resistencia para poder trabajar, ¿no? Y ya el espejito, pues es nuestra energía interna más el corazón. Siempre el corazón que debe de emanar. Esta cuerdita roja y blanca nos habla de nuestra vida, ¿no? De nuestra existencia. Que en nuestra existencia habrá pruebas, habrá impecabilidad, habrá cosas buenas. Todo eso nos va a dar una sabiduría y esa sabiduría que tenemos nos va a servir como medicinita, por eso nos pone una lengüetita de malina, ¿de acuerdo? Coatl tiene dos, miren. Coat, lo espiritual y lo material también representa el cambio, la transformación. Chalchi, tenemos a Chalchi, su serpiente bicéfala también lo tiene, ¿no? Todo está en dual. En la mente creadora juvenil, aquí tiene, miren, tres cuentitas. Tiene a Coat, su copili de medicina, que también es de Coat, estos cuadros. Su vestimenta, su cuerpo, representa también justamente a Xipe Totec, ¿no? El blanco y el rojo, que el agua, Chalchihuitlico, está en constante transformación, ahí está vivo Xipe Totec. Que lo pones en un vasito, pues forma este vasito, que fue en el río, siempre está en constante transformación, como cuando decíamos nosotros, cuando tomas agua, ya no vuelves a tomar el mismo agua, aunque vayas al mismo manantial, ya no es el mismo. Bien, y podemos ver aquí nosotros dos bocas, ¿verdad? Aquí que dentro de estas dos bocas, que son Zipactli, algunos dicen Coatl, emana esa agua, el fluir del agua. Y si ustedes pueden ver en este fluir del agua, en la cabeza, aquí entre medio de estas dos cabezas, tiene también un espejito de obsidiana, lo que hablábamos hace ratito, una lesna de hueso y una lesna de maguey, y esta lesna de maguey y de hueso están floreciendo, ¿no? O sea que la disciplina que yo le impregne en aprender algo, tiene que florecer. Tarde o temprano nos tiene que dar perfume, ¿sí? Y aquí miren, a una casa bien estructurada, esta casa le da la ofrenda a lo espiritual. Para este día, ¿no? Nuestro trabajo es, pues, darle sustento a lo espiritual en nuestro cuerpo, el pensar cómo podemos cambiar, que podemos tener una casa bien estructurada, pero también es entre lo material y lo espiritual. La casa representa lo material y el quetzal es lo espiritual. Que nuestro cuerpo material le dé la ofrenda a lo espiritual. Y viceversa, que lo espiritual se alimente también de la casa, ¿no? Ahí tenemos al Coat. Y la palabra empoderadora, y esto lo debemos de hacer frente al espejo, ¿no? Sí, el permiso es una sanación, perdón, no vi luego los chats. El diagnóstico con el huevo, las 4 aguas que debemos. Ajá. Sí, hermanitos, los Okamati, lo que escribieron en el chat, sí es muy cierto. Se hace diagnóstico, aunque no quieramos. Sí, bien. Miren, estas frases, esta plegaria, está intencionado para empoderarnos frente a nuestro espejito de obsidiana. Dice, y panchalchihuitlicue cuica tlazoli, quichipaua y tlacayo huan nochipa anehnemi, maski quitlahuelita, tlen hualtetzin onca y panillolo.
Itlajcayo, Juan Iyoltona. Masquicón yehua, guantejua, matipacanemica. Y caínte machtili. En los ríos y mares llevan y arrastran la basura, pero se quedan con ello, limpian su cuerpo con su fluir, no dejan que ese perfume pestilente de los demás se impregne en su ser impecable. No les afecta la hermosura que emana de su corazón, de su cuerpo. Así ella y usted seamos felices con esta enseñanza, ¿no? Si nos damos cuenta, dice que el río pues lleva todos esos contaminantes, ¿no? Pero nunca pierde su esencia, que es el agua. En este movimiento, en este avanzar, se va purificando, ¿sí? Que es que casi en la gran mayoría, todos en el río, por ejemplo, pues se conecta lo del drenaje, ¿no? Entonces, si el agua estuviera estancada, no se moviera, sí va a pudrir el agua. Pero este no se pudre porque siempre está avanzando, se va moviendo. Y en este movimiento que hace, ¿no? Que se purifica, se limpia. Al moverse se va despegando de todo eso que se le va, que se le da, que se le impregna. Lo mismo nosotros, dice. Si nosotros siempre estamos avanzando, estoy aquí, pero como sigo con esa mente débil, frágil, me dicen, es que tú no vas a poder lograrlo. O sea, tú, ah, no sabes nada de tecnología, no sabes esto, no sabes lo otro. Pero ¿qué hacemos como el agua del río? Vamos a atrevernos y a hacerlo. Esa era uno de mis miedos también, por ejemplo, el día de hoy, de transmitir en YouTube en vivo. Digo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le configuro? Tengo ganas de transmitir en vivo y contar un relato ahí. Y ya platicando con el hermanito Alfonso me dice, pues es que hay que hacerlo, hay que buscarle, ¿no? Sí, es que me explicó más amplio sobre cuáles son las ventajas y desventajas de transmitir en vivo y eso y lo. Ah, pues ahora sí. Ahora sí me atrevo, ¿no? Y justamente es eso, porque si te quedas paralizado con tu miedo, pues no te limpias, no te quitas de eso, ¿no? Después de que dije, ya lo hice, lo configuré, lo hice, y tuve cuatro, cuatro que estuvieran ahí presentes, no sé quiénes fueron, porque ahí no se ve, pero que estuve con una audiencia de cuatro para hacer la primera vez. ¿No? Entonces, justamente es lo que nos dice la agüita, ¿no? Dice, tú fluye, avanza, te van a tirar basura, te van a querer sentirte, hacerte sentirte que no vale la pena lo que haces, pero tú fluye. Y el momento de ir avanzando se va a quedar. Pobre de aquel que te está tirando basura y que se le quede la basura, yo ya me voy, ¿no? Ese es lo que nos dice justamente esta reflexión que tenemos aquí, hermanito. ¿Sí? Hay que decirlo frente al espejo. Hay que entenderlo, hay que interpretarlo. ¿Cómo lo aplicaría yo? Y esta es la palabra del día de hoy. Grabé un video y posiblemente, bueno, mañana ya inicia mi capacitación. Tengo que estar allá con mi jefe inmediato, el supervisor, desde las 8 hasta las 2. Pero saliendo, pues yo me pongo a mano con lo que me haga falta. Por ejemplo, esta frase, ahorita lo he estado grabando en la pizarra, lo voy a hacer en la pizarra, pero también lo voy a hacer en YouTube, ¿no? Yo les mandaría el mensajito para los que me puedan acompañar y los que no, entiendo perfectamente que hay trabajo, ¿no? Dice, Momatepostli, Tlenkawani y Pamote,
Motecotlacatzin. Motecotlacatzin como tú, tu ser, tu esclavizador. Porque tenemos un esclavizador. ¿Quién es? Nuestro Tezcatlipoca. Es aquel que nos esclaviza. Dice, y Motecotlacatzin, mitzmachti, tianehnemis, y ameyali, chipawak, ahuiyak, huanquen, atlachinoli. Que la justicia que vive en la flama de tu ser humanizado. Pero ¿por qué flama? La flama es la pasión que me motiva a hacer las cosas, ¿no? A mí me ha gustado mucho esto de que siempre estar innovando. Sí, se ve bien esto, pero yo sé que puedo encontrar más, yo sé que puedo hacer más. Y esa es la flama que nos motiva para que hagamos más, ¿no? Dice que la justicia que vive en la flama de tu ser humanizado, o sea que esa flama es algo sagrado, pero ya lo humanizaste porque está dentro de ti. Te enseña a fluir con el manantial impecable, perfumada y con el vapor de la medicina. ¿Eh? Entonces, esta frase es súper empoderadora, hermanitos, en verdad. Ahorita, si hay luna llena, ¿verdad? Háganlo hoy, háganlo. Dice, no, pero ves es que como que el náhuatl, hazlo. La ventaja del náhuatl es que, la gran ventaja del náhuatl, así como se escribe, así lo lees, igual que el español. Otros idiomas, ¿no? Escribes, pero hay tono bajo, hay tono alto, y si no dijiste el tono alto, tono bajo, tono medio, ya perdió el sentido del mensaje. ¿Eh? Momatepoztli caguani y pamote motecotlacatzin mitz mitzmachti tianes nemis y cameyali chipawa ahuya huanqui atlachinoli. ¿Sí? Esto justamente quise ponerlo, el ocelotito no está viendo a la luna, sino que nos está viendo a nosotros. Lo que nos dice, tú eres yo, yo soy tú. ¿A poco? Pero a mí mi tonal es Malinali, mi tonal y es Osomatli. Aquí el ocelotito no es la energía como tonal y de ocelotito, sino que es nuestro Tezcatlipoca. ¿Sí? Por eso es que es de noche, por eso es con trabajo con la luna, ¿sí? Entonces, ese es lo hermoso que podemos sacarle a la inteligencia artificial, que le das instrucciones y te crea una imagen, ¿no? Y si no lo hace como tú le dices, le vuelves a decir hasta que obtengas la imagen que a ti te gusta, ¿no? Entonces, esa es una de las plegarias empoderadoras, sí, pero son de protección. Esto es para protegerse. ¿De qué? De la noche. Cuando tú le hablas que tú eres la flama de la justicia que vive dentro de ti, es medicina para vencer el miedo y la duda. ¿Mm? Este es de protección, es de defensa, es de devolver, es de devolver esa energía que te manda, regresárselo al que lo está haciendo, de la fuente. Y dice, Inteotzin noiko moishmachotia y catlemait y panillolo Juan itlamatilis. Quintla tlatia motzohuil tlanahuatil y pampa itemecayo walewa
tecuampantitlán, moyehyecatzojcuil, huamolonque, amo nechteltisque, ninehnemi ken aquetzamani, ninemi ken aquetzamani, ipan momatzin nicuica, ipan nomatzin nicuica, xuhcoatl, ica niquin xamanis, ica niquin xamanis, nochi moixuetzquilua. Este guerrero también así se encomienda. Con el saumador masculino es corazón y pensamiento. Incinera tu falso y sucio mensaje de esperanza, porque su linaje emerge de la gran nación de los guerreros jaguar. Tu aire y aliento sucio y pestilente no me detiene. Vivo como el agua inamovible. En la mano llevo el poder del rayo, con la que voy a quebrantar todas tus falsas sonrisas. Y esto sí o sí, tenemos que decirlo con enjundia, con fuerza, y al final decir, y con yeski, y como moyekchiwa, pampaniteotzi, y pampatiteotzi. Y le escribimos ahí el nombrecito, porque luego sabemos quién es el que nos está haciendo. Y si no sabemos, pues le escribimos, como dice en la carta, a quien corresponda. ¿No? Sí es posible. Es de protección, pero también nos sirve para regresar esa energía. ¿Y cómo podemos trabajarlo? Utilizando esto. ¿Mm? Pero no lo utilizo así. Lo utilizo así. Lo utilizo con mi mano izquierda y empiezo a decir la plegaria. ¿Y qué estoy intencionando? Mi palabra está aquí, está conectándose. Aquel aire que viene de frente mío se refleja. Al reflejarse, se regresa. ¿Dónde se regresa? A la fuente. ¿Y cuál es la fuente? ¿Quién te lo manda? Pero eso sí, te tienes que poner fuerte. A veces tú estás hablando, aquí, esto se pega aquí en la mejilla. Tú estás aquí hablando, escuchas la vibración como, como una interferencia de radio, así como porque se resiste, no se quiere ver en el espejo. Ya sea energía física, espiritual, todo se refleja. Es el gran poder del Tezcatlipoca. A Tezcatlipoca nadie lo engaña, porque es omnipotente, omnipresente. ¿Sí? Por eso les quise poner ahí al guerrero Ocelot, porque es lo que dice. Tecuampantitlán, como la nación de los guerreros jaguar, está aquí una comunidad por el río Balsas. Hay unas ruinas donde hay cabezas de jaguar. Es donde se formaban a los guerreros jaguar y, y dedicados a trabajar con Tezcatlipoca. Entonces, esto, si ustedes lo pueden tenerlo en limpio, es una muy buena plegaria para defenderse y regresar, repeler la energía. Pero si ustedes son muy buena gente, dicen, no, pues yo lo disuelvo, no lo regreso, pues lo dices nada más, la plegaria sin utilizar tu espejo. ¿Sí? Quiero que se regrese y lo empiezo a decir. Con la luz prendida
No. Una vela aquí, una vela allá, de lejos. Lo de la distancia, lo que mide no en mi brazo. Hasta allá, hasta allá. Y que se regrese lo que se tenga que regresar. Sirve como, sirve como un escudo. Sí. Ujú. Sirve como un escudo. Ah, el PDF de este, sí, hermanito. Sí, hermanito Alberto. Terminando, se los comparto igual la grabación. ¿Sale? Bien, hermanitos. Entonces, se los comparto el PDF. Ustedes lo vamos a hacer, sí, lo vamos a hacer. Sí, bien. Nuestra práctica nahuálica para el día de hoy es el número 9. Dice, el viaje al Mictlampa y su objetividad. Aplicar las protecciones necesarias para el viaje a la ensoñación. ¿Cuáles son las protecciones necesarias? El ajo, el agüita la agüita florida, la agüita de medicina, que ya le pusimos canela, ya le pusimos todos los ingredientes, ¿no? No, todo eso. El objetivo de la ensoñación, ir en busca de la abuela o abuelo medicina. Asimismo, un ancestro de vida pasada medicina, ¿verdad? Vamos a buscar nuestro ancestro que fue medicina. ¿Tenemos a un ancestro que fue medicina? Sí. Por eso, algún hermanito me decía, oye, pero yo no. Tienes. Pero es que yo ni mi abuelo. Tienes. Para eso estamos, para el curso, para activar todo este templo sagrado que tienes, que eres medicina. Solicitar protección, sabiduría y el camino a seguir para lograr lo que estamos intencionando de todo corazón. ¿Qué es lo que estamos intencionando? Pues saber entender la medicina, saber entender cómo protegernos, cómo sanarnos, pero sobre todo, cómo vivir mejor y en armonía con todo lo que me rodea, ¿verdad? ¿Y por qué no decirlo? Para ser autosustentables, no ser esclavos de aquellos que ustedes saben. ¿Mm? Llevar la ofrenda de flores, miel, velas, carne seca, sal de grano, collar de 66 cuentas. El mío está aquí. Algunos ya se los mandé. Muy recientemente el hermanito Cris y luego la hermanita Emilia también se los mandamos unos. Por ahí andan unos todavía, los estamos trabajando. Entonces los debemos de tener nuestros collarcitos. A lo mejor ustedes también, algunos ya hicieron sus collarcitos con cuentitas de jade, de ojo de tigre, pues con eso los podemos trabajar, ¿no? Bien. Esto es para la ofrendita que vamos a poner en nuestro momosh. No, pues es que no lo tengo. Bueno, no te preocupes. Lo practicamos en la trecena de seis cuintles, sí. Solo que yo ya no les diría, a ver, es que vamos a utilizar esto, no. Vamos a hacer la práctica número 9. Viaje a mi clan. Ah, reviso el archivo. Si alguien no tiene los 13 archivos de las prácticas, los tenemos ordenados en una carpeta. Solo me avisan si son más de 5 que no los tienen, los que están en el grupo, y quisieran tenerlos, pues los envío al grupo. Los que ya lo tienen, aunque ya no los descarguen para que no saturen su celular, porque es lo que ha pasado también con mi celular. Le meto y meto información y pues ya la capacidad dice, pues, una de dos. Elimina información, formatea tu celular o compra espacio, ¿no? Bueno, pasos para el viaje a mi clan. Iniciar con la plegaria llave de acceso, ¿se acuerda? La de Nomatka, Nehuatl, Nitlacatlecutli, Nitlamacasqui. Ujú. Dos, intencionar con la máscara puesta y retomar la esencia que el viaje se va a realizar como ocelote. Asimismo, le pediremos que
esta esencia nos acompañe en este viaje. Nuestra máscara de Tecuani. No estamos diciendo máscara de jaguar o de tigre, Tecuani. Tecuani es el devorador, el que va a devorar nuestros miedos, el que va a devorar las energías que nos quieran hacer daño. Ujú. Llevar nuestro morral de isle en el viaje con las herramientas de trabajo. ¿Cuáles son las herramientas de trabajo en nuestro morralito? Nuestro cuchillito de obsidiana o de pedernal, nuestro copal, pericón, tabaquito, un poquito de carne seca, tortilla, pastito, todo eso, ¿sí? ¿Para qué el pasto? Bueno, como vamos al viaje del Mictlán, puede que unas energías que se acerquen y son herbívoros, le damos en lo que está comiendo nosotros. Vámonos, para que no nos entretenga, ¿no? 4. Tener en cuenta que en el encuentro con esta energía ancestral siempre se presentará, perdón, no siempre se presentará como estamos acostumbrados de ver a las energías o personas, ¿sí? A veces decimos, sí, voy a mi clampa y va a salir un abuelito acá. No, a veces se van a presentar como especie de humo, de energía, incluso con malformaciones, y no por eso quiere decir que son malos, no, sino que, pues ese es su ser, e incluso, ese somos nosotros, ¿no? A veces cuando decimos en la ensoñación, no, es que era un ser deforme, feo, 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 pero no le tenía miedo, pues es que eres tú, es tu reflejo en tu vida pasada, ¿no? Porque justamente es que creemos y nos lo pintaron bien bonito. No, es que nosotros somos seres de luz, siempre somos muy buenos. No, es una mentira. En nuestra vida sí hemos tenido todo ese tipo de energías y trabajado, ¿eh? Le digo, a mí se me presenta tanto que dicen, vamos, yo sé y lo presiento y lo leo que él no trabajó mucho la energía. Sí, pero es tu vida pasada, sí, pero ya no lo quiero vivir así. ¿No? Este, no quedarse por mucho tiempo en la conversación con la energía, porque tiene su truco. O sea, te dice, empieza a contar, al ratito, para salir te va a costar más. Justamente el apego, justamente que tenemos que vencer la ambición desmedida, ¿no? Ahora que se me presentó, aprovecho esto y el otro. No, tranquilo. Recuerda que vas por medicina nada más. Él te va a ofrecer o ella te va a ofrecer y dice, mira, vamos, pero tienes que calcular el tiempo que, vámonos por lo que vengo. 6, no se les olvide el silbido. ¿Se acuerdan del silbido? De emergencia, ¿sí? Es ese silbido de emergencia, ¿sí? Y si usted dice, no, pues estoy bien, no pasa nada, está bien, no pasa nada. Pero queremos que sepan que, o sea, no están solos, no están solos. ¿Mm? Estas prácticas los vamos a hacer en esta trecena de Sage Quintly dentro de 4 días. De ahí vamos a seguir, ¿no? Vamos a descansar, porque sí es desgastante estos ejercicios, tanto energéticamente también como espiritualmente. Vamos a reponer estas energías. Y entonces ya no voy a seguir aprendiendo. Sí, pero si tú dices, como una vez me decía el hermanito Manuel, Temashtiani, yo no puedo hacerlo consecutivamente, pero voy a ir a mi ritmo. Adelante, hermanito. Haz estas prácticas a tu ritmo y si hay alguna duda, si hay algo en que yo pueda ayudarte, sabes que cuentas conmigo. ¿De acuerdo? Dice, sí. Entonces hay unos momentos, dice, maestro, esta práctica ya lo he hecho, pero lo quiero hacer de esta manera, de esta otra forma.
¿Se puede? Adelante, adelante. Y si hay otra duda, yo te ayudo. Dime en qué puedo ayudarte. ¿Sí? Y lo importante es que tú me avises para que yo sepa. ¿Sí? Porque no tan solo a esto nos dedicamos. También estamos haciendo las otras prácticas del primer círculo. En mi caso, de manera muy personal. Pero bueno, nos gusta esto, pues ahora hay que pagar el precio. ¿No? 7. Uno de los resultados o productos es escribir o compartir una medicina lograda en el ensueño. Saber interpretarlo, el sueño. Se haga de cuenta. Amaneciendo, a ver, soñé esto y soñé el otro y soñé esto. ¿Qué será? ¿Qué será? Y les agradezco a algunos hermanitos por la confianza. Me dicen, ¿sabe qué, Temastiani? Yo soñé esto y esto y esto. ¿Qué será? Bueno, pues vamos juntos a interpretarlo. Y tú me dirás que sí, tiene relación con lo que estás viviendo en estos momentos. No, pues te dice que es esto y esto. Ah, ahora entiendo. Ahora entiendo un poco más de lo que me está pasando. Me están dando información en el ensueño. Sí, para eso es. Sí, para eso es. Bien, hermanitos. Pues esto es lo que nos toca hacer el día de hoy. Y también recordarles a ustedes, si dicen, no, Temastián, esta vez sí me siento cansado y siento que no lo voy a poder hacer. No lo hagan. ¿Por qué? Porque si lo hacen débiles, con inseguridad, son más susceptibles a ser contaminados por alguna energía negativa densa o lo que comúnmente le llamamos larvas energéticas. Y lejos de aprender, pues nos van a debilitar. Mejor tranquilos, no se preocupen, ¿sí? Y no quieran forzar, es que yo necesito ensoñar todos los días. Y si no, es que no estoy aprendiendo. No, no se estén flagelando de que, híjole, ahora ya no ensueño, no. Concéntrense, concéntrense, ¿sí? Terminando esta trecena, que nos faltan 4 tonali, voy en la trecena de 6 quintli, hace ratito ya les dije, ¿verdad? Que van a ser 13 técnicas de cómo inducirnos a la ensoñación, ¿sí? Bueno, hermanitos, de mi parte sería todo. Les agradezco su comprensión, su espacio y su tiempo de habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos en la ensoñación y por favor en la interpretación de los sueños, en lo que yo pueda, pues ahí estamos, ¿no? Para ayudarnos. ¿Qué más? Timoitasque, Mosla. Nos vemos. que mostla, Temastiani. Timoitasque, mi Buenas chanta. noches. Sokamate. Sokamati. Sokamate, alegre. Muitas que Diana.